Bienvenidos a este nuevo podcast que subiré los jueves a las 10 de la noche, hora española, con la lectura del último tomo, el tomo 15, de las visiones y revelaciones a la beata Ana Catalina Emmerich, profecías del fin del mundo. Al igual que los demás podcasts que estoy leyendo, son escritos libres de derechos, que lo podéis encontrar en PDF. Yo los tengo en PDF la mayoría, que podéis pedirme a través de mi página de Facebook, que la tenéis en la descripción del vídeo, si no tenéis problema de visión. Y más que nada lo subo por eso, por personas que no pueden leer y para que tengan también la oportunidad de escuchar estos relatos. En estos tiempos en los que hay tantos canales aquí en YouTube y en otras plataformas hablando sobre profecías del fin del mundo, yo he querido leeros estas visiones de esta beata a la que admiro, y os lo voy a leer por el orden en el que viene. Lo podéis ver en la descripción del podcast, que os lo he puesto completo. Antes de comenzar la lectura, vamos a invocar al Espíritu Santo para que podáis escuchar esta lectura sin interrupciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los demoledores, sección primera. El misterio de iniquidad. Vi diferentes partes de la tierra. Mi guía me nombró Europa y mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras. He aquí la Prusia enemiga. Él me enseñó a continuación un punto más al norte diciendo, he aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados relucientes al maligno que se sostenía en las agujas. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos desde no hace mucho y habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de 2 generaciones en 2 generaciones. Ella vio, habla Brentano, el transcriptor, con sus terribles consecuencias, las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes por donde llegaban al poder y la influencia, para abolir el culto divino, así como todas las prácticas y ejercicios de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a sí mismos y a los demás del vacío desolador de sus asuntos en los que Dios no estaba para nada. Mi guía me condujo alrededor de toda la tierra, me hizo recorrer sin cesar inmensas cavernas hechas de tinieblas, y las cuales vi una inmensa cantidad de personas errando por todas partes y ocupadas en obras tenebrosas. Parecía que yo recorriera todos los puntos habitados del globo, no viendo más que el mundo del vicio.
A menudo veía nuevas tropas de hombres caer como desde lo alto en esta ceguera del vicio. No vi que nada mejorase. Me hizo entrar en las tinieblas y considerar de nuevo la malicia, la ceguera, la perversidad, los engaños, las pasiones vindicativas, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, la discordia, el asesinato, la lujuria y la horrible impiedad de los hombres, todo tipo de cosas que sin embargo no les eran de ningún beneficio, sino que les hacía cada vez más ciegos y miserables y les hundían en las tinieblas cada vez más profundas. A menudo tuve la impresión de que ciudades enteras se encontraban situadas sobre una corteza de tierra muy fina y corrían el riesgo de hundirse muy pronto en el abismo. Vi a esos hombres cavar ellos mismos para otros fosas ligeramente recubiertas, pero no vi de bien en esas tinieblas, ni a nadie, por consiguiente, caer en las fosas. Vi todos a estos malvados como grandes espacios tenebrosos que se extinguían de un lado hasta otro. Los veía en barullo como en la confusión tumultuosa de una gran feria, formando diversos grupos que se ejercían en el mal y masas que se mezclaban unas con otras. Ellos cometían todo tipo de actos culpables y cada pecado traía como consecuencia otro. A menudo me parecía que me sumergía más profundamente todavía en la noche. El camino descendía una pendiente escarpada. Era algo horriblemente espantoso y que se extendía alrededor de la tierra entera. Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos y todos sumergidos en las abominaciones. A menudo me despertaba llena de angustia y de terror. Veía la luna brillar apaciblemente a través de la ventana y oraba a Dios suplicándole que no me hiciera ver esas imágenes espantosas. Pero enseguida Él me hacía descender de nuevo en esos terribles espacios tenebrosos y ver las abominaciones que se cometían. Me encontraba una vez en una esfera de pecado tan horrible que creí estar en el infierno y me puse a gritar y gemir. Entonces mi guía me dijo: yo no estoy cerca de ti y el infierno no puede estar ahí donde yo estoy. Me pareció ver un lugar muy amplio que recibía más la claridad del día. Era como la imagen de una ciudad perteneciente a la parte del mundo que nosotros habitamos. Un horrible espectáculo me fue mostrado. Vi crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Yo temblaba hasta los huesos, porque no había ahí más que hombres de nuestra época. Era un martirio del Señor mucho más espantoso y mucho más cruel que el que debió sufrir de los judíos. Terminando el relato de esta horrible visión, cuyos recuerdos le provocaban palpitaciones convulsivas y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero, ella le dijo a Clemente Brentano: mi conductor me habló así. Tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas. Vi ahí con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes, muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas, desembocaban en este lugar, el lugar de la nueva crucifixión. Vi una muchedumbre innumerable de desgraciados oprimidos, atormentados y perseguidos de nuestros días en varios lugares, y vi siempre que se maltrataba por ello a Jesucristo en persona. Estamos en una época deplorable, en la que no hay ya más refugio contra el mal. Una densa nube de pecado pesa sobre el mundo entero, y veo a los hombres hacer las cosas más abominables con una tranquilidad y una indiferencia completas. Vi todo esto en varias visiones mientras que mi alma era conducida a través de diversos países sobre toda la tierra. Vi nuevos mártires, no del tiempo presente, el año de la visión fue 1820, sino del tiempo que vendrá.
Sin embargo, veo que se les oprime ya. La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja, estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo. A menudo también ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla y la bestia no pudo ya dar un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi a la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y ciertas reglas. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales, sin embargo, no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida. No quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto a la iglesia de San Pedro. Estaba demolida con excepción del coro y del altar mayor, el 10 de septiembre de 1820. Vi también cómo al final María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. En mayo de 1823 tuve de nuevo la visión de la secta secreta, socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar. No pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión por qué la Iglesia ha sido fundada en Roma. Es porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo alrededor de ella caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas,
Todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata a la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros, sacerdotes, que no os movéis, estáis dormidos y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubierais dicho un pater. Veo tantos traidores. No soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la iglesia son tan laxos. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarle tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús, por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género. Para una infinidad de personas que tenían buena voluntad, el acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejércitos de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo que entre los ancestros de Jesucristo, según la carne, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores sin dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta tiniebla vi a Satán sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo.
hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho, fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada, que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle, se libraba por el contrario a él por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión que no parecen inquietarse ni incluso saberlo, y sin embargo son excomulgados cuando toman parte de esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuando Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la Iglesia, y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre esos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la ciudad, Roma. Vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos lados. Vi por todo comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas, vi grandes miserias producirse por todas partes, vi guerras y sangre vertida, vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo, vi la visión en que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. La iglesia de los apóstatas. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: ahí todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables, se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia. En una palabra, se cometían allí todo tipo de abominaciones. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna, y me dijo: es así como la iglesia será todavía encadenada, es así como será estrechamente atada antes de que pueda rebelarse. Él, mi esposo celeste, me mostró también en cuadros innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos en las esferas cada vez más vastas, extendiéndose a través del mundo entero, estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la región caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra. El 12 de septiembre de 1820 vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de la que cada una eran unos grados más altas que la otra.
Por debajo había una sombría bodega llena de humo. En la primera parte vi arrastrar un trono. En la segunda, un barreño lleno de agua. El agua sola parecía tener algo de significado. En la más elevada, una mesa. No vi ningún ángel asistir a la construcción, pero diversos espíritus planetarios que se encargan de engañar a los hombres, de los más violentos, arrastraban todo tipo de objetos al sótano, donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada venía de lo alto de esta iglesia, todo venía de la tierra y de la región tenebrosa. Todo en esa iglesia era oscuro, a contrasentido y sin vía. No había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender. Vi vida y crecimiento, y también tibieza y disipación. Sin embargo, la iglesia tradicional, todo lo imperfecta u oscurecida que esté para no saber la luz que le espera, era como un árbol lleno de savia en comparación de la otra que parecía un baúl lleno de objetos inanimados. Esta era como un pájaro que planea, esta como un dragón de papel, con una cola cargada de cintas y de letreros, que se arrastra en un rastrojo en vez de volar. Vi que muchos de los instrumentos que estaban en la nueva iglesia, como por ejemplo las flechas y dardos, no estaban reunidos más que para ser empleados contra la iglesia viva. Ellos amasaban pan en la bodega de abajo, pero de ello no resultaba nada y se trabajaba en balde. Vi también a los hombres con pequeños mantos llevar madera ante las graderías donde se encontraba la sede del predicador, encender fuego, soplar con todas sus fuerzas y producirse un dolor extremo. Pero todo esto no producía más que un humo y un vapor abominables. Entonces hicieron un agujero en lo alto con una vara, pero el humo no quería subir y todo permanecía sumergido en la oscuridad asfixiante. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana, siguiendo la última moda, también como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Me encontraba en una gran sala. A los dos lados había delante de los pupitres jóvenes en hábito largo que parecían ser seminaristas. En medio, un hombre alto, grueso, que iba y venía. De repente, en el lugar de los hombres, ya no vi más que caballos, a los dos lados, y en medio un gran buey rumiando que iba y venía, mientras que detrás de él los caballos mostraban los dientes y hacían todo tipo de muecas. Esperaba que el buey les mostraría los cuernos y que les obligaría a estar tranquilos, pero la única cosa que hizo fue, llegando a un lado de la sala, golpear la pared con sus cuernos. Ya había un agujero y yo me decía que todo iba a derrumbarse sobre ellos. La falsa iglesia, 12 de noviembre de 1820. Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad, Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica, eclesiástica, en la cual trabajan en común los ángeles, los santos y los cristianos, pero aquí la colaboración se hacía de otras maneras más mecánicas. Vi arriba dibujar líneas y trazas, figuras, y vi como enseguida en la tierra un hombre había levantado un plano, un dibujo. Vi la acción de los orgullosos espíritus planetarios en sus relaciones con esta construcción hacerse sentir hasta en las regiones más alejadas. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones.
Había en todo esto algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento, y todo parecía tener éxito, y me era mostrado en una multitud de escenas. Vi subir y bajar a los espíritus planetarios, los vi enviar a rayos sobre las personas que construyeran el edificio. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra, pero vi mucho más lejos, en el fondo, el trono de un pueblo salvajemente armado de espadas y una figura que reía y que decía: «Constrúyela todo lo sólida que quieras, nosotros la derrumbaremos». Vi que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no están seducidos. No puedo decir cómo se ha hecho esto, pero veo la niebla y la tiniebla extenderse cada vez más. Sin embargo, hay 3 iglesias en las que no pueden pertrecharse. Son las de San Pedro, la de Santa María Mayor y la de San Miguel. Ellos trabajaban continuamente para demolerlas, pero no lo consiguen. Todos trabajan para la demolición, incluso los eclesiásticos. Una gran devastación se aproxima. Vi muchas abominaciones con gran detalle. Reconocí a Roma y vi a la iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte. Y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda con una cúpula gris y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra. Al comienzo solo era gris, y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Estas tinieblas se extendieron fuera y todo el verdor se marchitó. Varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y la sequedad, y el prado, a una gran distancia, se volvió como una sombría ciénaga. Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera donde todavía había verdor y luz. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera de esta iglesia. Todo verdor se marchitaba, los árboles morían, los jardines perdían su aderezo. Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su efecto a una gran distancia. Por todo donde ellas llegaban, se extendía como una cuerda negra. No sé lo que pasó con todas las personas que estaban dentro de esa iglesia. Era como si devorara a los hombres. Se volvía cada vez más negra. Semejaba totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible. Tras esto, tras la horrible visión de la iglesia negra, fui guiada por 3 ángeles a un lugar verdeante rodeado de muros, grande aproximadamente como el cementerio que está aquí ante la puerta. Fui colocada allí como en una banqueta elevada. No sabía si estaba viva o muerta, pero tenía un gran vestido blanco. El mayor de los 3 me dijo: «Alabado sea Dios, aquí todavía queda luz y verdor». Entonces cayó del cielo, entre la iglesia negra y yo, como una lluvia de perlas brillantes y de piedras preciosas deslumbrantes, y uno de mis compañeros, uno de los 3 ángeles, me ordenó recibirlas. Después se fueron. No sé si partieron todos. Me acuerdo solamente que, en la gran ansiedad que me causaba la iglesia negra, no tuve el coraje de recibir las piedras preciosas. Pero cuando el ángel volvió a mí, me preguntó si las había recogido y le respondí que no. Entonces me ordenó hacerlo enseguida. Me incliné hacia adelante y encontré todavía 3 pequeñas piedras con las caras talladas como cristales. Estaban situadas por orden. La primera era azul, la segunda de un rojo claro, la tercera de un blanco brillante y transparente. Yo las llevaba a mis 2 otros acompañantes, que eran más pequeños que el primero, y siempre marchando de aquí para allá. Ellos las frotaban unas contra otras
e hicieron surgir de ellas los más bellos colores y los más bellos rayos de luz que se extendieron por todo. Allí a donde llegaban, el verdor renacía, la luz y la vida se propagaban. Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba. Después, de golpe, una gran multitud se extendió por el prado verdeante e iluminado, dirigiéndose hacia una villa luminosa. Por el otro lado de la iglesia negra, todo permanecía todavía en una noche sombría. Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es la iglesia, una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Es cuando la ciencia se ha separado de la fe, cuando nace esta iglesia sin Salvador, las pretendidas buenas obras y la fe, la comunión de los incrédulos, teniendo la apariencia de virtud. En una palabra, la antiiglesia cuyo centro está ocupado por la malicia, el rencor, la mentira, la hipocresía, la lasitud, los artificios de todos los demonios de la época. La comunión de los profanos. Todo es, en esta falsa iglesia, fundamentalmente malo. Es la comunión de los profanos. No sé decir hasta dónde todo lo que ellos hacen es abominable, pernicioso y vano. Quieren ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Tuve una visión en la que vi a los otros en la falsa iglesia, edificio cuadrado, sin campanario, negro y sucio, con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba allí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia, pero no es más que vacío. La falsa iglesia está llena de orgullo y presunción, y eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente. Ellos hacen y quieren cosas diferentes. En ciertos lugares su acción es inofensiva. Además, trabajan para corromper a un pequeño número de sabios y así todos juntos desembocar en un centro, en una cosa mala por su origen, en un trabajo y en una acción fuera de Jesucristo, por el cual únicamente toda vida es santificada y fuera del cual todo pensamiento y toda acción permanecen como el imperio de la muerte y del demonio. Me encontraba en un navío agujereado y estaba tumbada en el fondo, en el único lugar que estaba intacto. Las personas estaban sentadas en los dos bordes del navío. Yo oraba continuamente para que no fueran precipitados a las olas. Sin embargo, ellos me maltrataban y me daban patadas. Veía a cada instante el navío a punto de hundirse y estaba muerta de miedo. Finalmente, ellos fueron obligados a conducirme a tierra, donde mis amigos me esperaban para llevarme a otro lugar. Yo rezaba siempre para que estos desdichados desembarcasen también, pero apenas estaba sobre la orilla que el navío se hundió y ninguno de los que allí estaban pudo salvarse, lo cual me llenó de tristeza. En el lugar donde fui había una gran abundancia de frutos. Cuando miraba debajo de mí, vi muy distintamente, a través de un velo de color sombrío, los errores, extravíos y los pecados innumerables de los hombres, y con qué necedad y qué maldad ellos actuaban contra toda verdad y toda razón. Vi escenas de toda especie. Volví a ver el navío en peligro, llevando a estos hombres convencidos de su inmenso mérito y admirados también por muchos otros, pasar cerca de mí sobre un mar peligroso, y yo esperaba que en cualquier momento perecieran. Vi entre ellos a sacerdotes y sufrí profundamente para ayudarles a volver al arrepentimiento. Vi tantos traidores. Ellos no soportan que se les diga: esto va mal. Todo está bien ante sus ojos, con tal de que puedan glorificarse con el mundo. El Papa traicionado. Vi al Papa en oración.
estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo: «Alemanes bribones, escuchad, no lo conseguiréis. El pastor está en una rocalla. Ustedes, sacerdotes, no se mueven. Dormís y la granja arde por todos lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día?» Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. Termino aquí la narración de este primer episodio con la mitad de esta primera sección de los demoledores. Os he leído la mitad, los 7 primeros puntos. Lo he dejado aquí en el Papa traicionado y en la pantalla os dejo los siguientes títulos que os leeré la próxima semana. Me gustaría que en los comentarios, si has llegado hasta el final, me pusieras qué te parece que en estos últimos tiempos se estén hablando tanto del Papa que tenemos actualmente, como que no es el Papa, etcétera. Hay cosas que no entiendo. Sé que tenemos que pasar por una tribulación y creo que como verdaderos cristianos debemos estar al lado de la Santa Iglesia Católica y del Papa actual. No sé qué es lo que viene en los siguientes relatos, lo voy leyendo y voy grabando. Y bueno, ya iremos viendo qué es lo que a la beata Ana Catalina Emmerich le fue revelado y le fue visionado de estas profecías sobre el fin del mundo. Espero que os haya hecho reflexionar y pensar, y sobre todo espero que tengáis la tranquilidad que al final el corazón inmaculado de María triunfará. Os espero el próximo jueves, si Dios quiere, a la misma hora, a las 10 de la noche, hora española, para continuar con este podcast. Muchas gracias y que Dios os bendiga.